Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo en una entrevista, en una conversación en Charlas con Charlie. Recuerden que ustedes pueden apoyar este proyecto en patreon.com/charlas con Charlie. Estamos creciendo, ya casi vamos a llegar a 5.000 suscriptores, que yo pienso que va a ser como un cierre de tejado. En el canal esta semana pueden ver la sesión de escritorio que hice a mitad de semana. Estuvimos hablando sobre Barbosita, sobre lo que pasó con el atentado terrorista del ELN y algo más de periodismo en el caso de la silla vacía y la economista Mazzucato. Pero hoy tengo una invitada de larga distancia con quien quería hablar hace rato. Quiero darle la bienvenida a la periodista colombiana Catalina Gómez. Catalina, bienvenida. Carlos, muchísimas gracias. Pues Catalina Gómez es periodista y decía el elemento colombiana porque está radicada en Irán. Nos reside hasta ahora en Teherán. Cuando ustedes oyen esta conversación ya será fin de semana, pero estamos hablando el viernes hacia el mediodía de Colombia, en la noche de Teherán. Pues Catalina, muchos temas para hablar. Estuvimos muy pendientes, yo en particular, de la cobertura que hiciste en Twitter durante el año pasado, pues que conectaba con tu trabajo. Estás haciendo periodismo para France 24, para La Vanguardia, Radio Francesa Internacional, y cada tanto te oigo en radio acá en Colombia, pero no voy a decir en dónde porque pues creo que son muchos frentes al tiempo. Catalina, empecemos con una pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo llevas en Oriente Medio y cómo llegaste allá? Si hay alguna razón particular de la vida o como suele pasar, una mezcla del azar y decisiones que uno va tomando. Bueno, ya son 15 años que me vine a Irán. Tenía una obsesión por Oriente Medio, pero especialmente por Irán, y me vine un año a aprender persa y a intentar como con una ilusión allá muy detrás de quedarme haciendo periodismo en esta zona, pero obviamente era muy difícil porque yo no iba a lograr que ningún medio colombiano o latinoamericano me enviara como corresponsal aquí, o sea que me tocaba venirme por mi cuenta en un modelo que entonces tampoco era tan normal, que era ser freelance. Hoy en día es muy normal, pero en aquel momento era como una apuesta ahí muy complicada, y me vine y me fui quedando, y aquí voy. Tú trabajaste en medios acá en Colombia. Para la gente que no lo tiene presente, decíamos antes de empezar a grabar que nos conocimos hace ya 20 años. Yo era un tierno y joven practicante de la semana anterior, de la semana antes del lado oscuro, y estabas tú trabajando ahí. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria antes de haberte ido del país. Pues mira, yo estudié periodismo, pero básicamente, no periodismo, estudié comunicación en la Javeriana, y como muy rápidamente me desencanté, pero al final terminé terminando la carrera. Entonces hice organizacional, y también me aburrió un montón, y afortunadamente hice unas prácticas en su momento en el Banco de la República cuando Darío Jaramillo era el director del área cultural, que fue un poco apasionante, y eso por lo menos no hizo que me pegara, más o menos me suicidara, porque estaba absolutamente aburrida. Y ahí entré al tiempo por un curso que había en su momento, un curso de redacción que duraba como 3 meses, y había la posibilidad de entrar al tiempo como practicante. Y me quedé en el tiempo unos 3 años, pasé por internacionales, pasé por viajes, pasé por deportes, cubrí fútbol en ese momento, y luego me fui a España a hacer una maestría en relaciones internacionales, y ahí fue donde acabó de afianzarse mi amor no solamente por Oriente Medio, sino por Irán. En esa maestría cada uno tenía que escoger un país en el cual tenía que seguir como si fuera, pues, durante todo este proceso, y yo seguí Irán en un momento muy interesante, que era el momento del reformismo en la época del expresidente reformista Mohammad Khatami, que tenía una aproximación diferente a Occidente, tenía una propuesta que se llamaba Diálogo de Civilizaciones, y hice mi tesis, incluso mi monografía del máster sobre esta política exterior iraní, pero no me pude venir a Irán en ese momento, me devolví a Colombia y trabajaba en semana. También hice internacional y luego ya hacía cultura, que fue un momento muy bonito porque la anterior semana fue una gran escuela con grandes periodistas y fue un proceso muy interesante, pero no era lo mío quedarme sentada en ese escritorio,
Así que un día pedí una licencia de un año para venirme a Irán y nunca volví. Se alargó, me encanta ese comienzo, esas historias. Ya vuelvo, pero de pronto no. Catalina, viendo todo lo que has estado trabajando y todos los frentes que hay en Oriente Medio, tú has cubierto la guerra en Siria, el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, por supuesto, Irán, Irak, que también como que ha quedado un poco en el radar más por fuera en los últimos años. Entonces, ni siquiera sé cómo por dónde empezar a pedirte como para quienes lo vemos apenas a través de las noticias, que no entendemos el contexto local, ¿cómo podría uno tener una primera descripción de esta región que estás cubriendo? ¿Cómo lo tratarías de caracterizar tú para nosotros, teniendo en cuenta que son contextos políticos distintos y situaciones que además cambian constantemente? Es una región que, como en el resto del mundo, está en este momento llena de transformaciones, porque también básicamente como consecuencia del auge de China, de los coletazos de la guerra en Ucrania y también de una política ya norteamericana desde hace varios años, sin mucho éxito, de quererse desmarcar de Oriente Medio. O sea, su gran objetivo en este momento sabemos todos que es el Oriente, Asia, y en este momento obviamente llevan ya años tratando de desvincularse de Oriente Medio y eso tiene repercusiones. En Siria, obviamente, lo que hemos visto es una situación absolutamente preocupante porque es el status quo de una guerra que ya lleva más de 12 años. O sea, la normalidad, lo que llamamos esa pseudonormalidad, ha vuelto en ciertas regiones de Siria donde la gente ha terminado por aprender a vivir en medio de esta destrucción, otra vez con este régimen, con esta inteligencia del régimen de Bashar al-Assad, pero con unos puntos muy concretos, con otras realidades, como en el norte, especialmente en el occidente, donde fue el terremoto, donde mayor afectado por el terremoto hace unos meses, el área del este que está en control de estas tropas de mayoría, lideradas por estas tropas de mayoría kurda con presencia norteamericana. De hecho, Siria sigue siendo un escenario muy complicado, muy difícil de cubrir, muy abandonado por la prensa internacional por muchos motivos y porque obviamente, y más desde de la guerra en Ucrania y Irak, ha sido bien interesante porque acabo de regresar de Irak, se cumplen 20 años de la invasión norteamericana, se cumplieron la semana pasada y ha sido un país que ha sufrido enormemente por, no solamente por esa invasión, sino porque es que los norteamericanos realmente no tenían ningún plan para el día No había plan. después, que eso quedó absolutamente en evidencia. Y después cientos de muertos, de miles de muertos, de años de mucha violencia, el país vuelve a encontrar una cierta estabilidad en este momento. Por lo menos ha recuperado la seguridad que nosotros como colombianos creo que sabemos lo que significa recuperar la seguridad y poder volver a ganar el espacio público, que no lo tenían los iraquíes por muchos años, pero obviamente siguen teniendo muchísimos problemas a nivel político y muchas cosas por resolver. Y obviamente tenemos Irán, que es ese país que es tapón, un país esencial en Oriente Medio, que con Arabia Saudita se hacen el contrapeso, el uno es de mayoría chiita, el otro es de mayoría sunita, y también es bien interesante por esas dinámicas de China, Rusia, a Estados Unidos, como Arabia Saudita se ha ido acercando también hacia China, viendo que era uno de los grandes aliados de Estados Unidos y eso ha tenido repercusiones también en las relaciones locales. En este momento acaban de volver a restablecer relaciones diplomáticas entre China y Arabia Saudita, lo que es bienvenido en Oriente Medio, puede traer una cierta estabilidad a la región. Pero en Irán se está viviendo, y para cerrar esto, como ustedes han visto desde el año pasado, Irán está viviendo una serie de transformaciones y movimientos internos de descontento de la población hacia este régimen islámico, especialmente liderado por las mujeres y especialmente liderado por mujeres muy jóvenes. Sí, y quería sobre ese punto de Irán, salió de los titulares todo lo que pasó el año pasado, pues las protestas y las manifestaciones más grandes desde la Revolución Islámica del 79. ¿Cuál es el estado actual de ese movimiento ciudadano, de las mujeres? Es decir, hablas de un proceso y un cambio que por supuesto no es lineal, pero ¿cómo describirías tú qué ha pasado a lo largo de este arranque del 2023, por ejemplo? Bueno, este es bien interesante porque los iraníes acaban de empezar su año 1402. Ellos lo
empezaron el 21 de marzo y para ellos están empezando pues un nuevo año. De hecho, ese periodo de vacaciones de ellos se acaba el domingo, lo cierran con un día precioso que se llama el Día de la Naturaleza y todo el mundo se va a la calle y todo el mundo se hace picnic. Pero lo que ha tenido interesante estas vacaciones, que me vale resaltar, es que la gente se va de viaje por el país. Entonces, lo que se ha visto en los videos que todo el mundo publica en los medios sociales, en Instagram, es una cantidad de mujeres que siguen quitándose el velo, que siguen ganando ese espacio público, perdiendo el miedo, a pesar de que cada vez son, el régimen en un momento se hizo el de la vista gorda, sacó a aquella policía de la moral de la calle para no crear más violencia, reprimió las manifestaciones, pero si me veían a mí, por ejemplo, en la calle sin velo, sin ninguna actitud política, me dejaban tranquila. ¿Qué pasa con un régimen, cualquier régimen dictatorial, pero especialmente este régimen islámico? Y es que lleva lavándole la cabeza y siendo todo un lavado de cerebros dentro de la población de que el velo es parte esencial de esta República Islámica. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Y es la misma sociedad y aquella que ha estado tocada por esa ideología que apoya al régimen por diferentes motivos, es la que está queriendo imponer las leyes por su cuenta. Entonces, lo que nos hemos visto durante estas 2 semanas de vacaciones es una cantidad de gente tratándole de decir a las mujeres que se pongan el velo, lo que ha traído una gran número de confrontación social, ya no con los servicios de seguridad, o sea, ni con el ejército, ni con la policía, ni con los milicianos, sino con la misma gente que apoya al sistema. Así que y hoy estaba leyendo que obviamente están tratando de volver a empezar este año, tratando de reforzar el uso nuevamente del velo, trayendo unas nuevas tácticas. Lo que pasa es que es bastante difícil porque, como decía, especialmente las jóvenes están dispuestas a seguir dando esa batalla, que no es la única batalla y que realmente es simplemente la punta del iceberg de lo que quiere cambiar la sociedad iraní, pero para ellas es una gran lucha de por lo menos poder tomar una decisión sobre lo que es su cuerpo sin que ellos se lo impongan. El año pasado veíamos muchos actos, ¿no? Muchos performances en redes sociales de mujeres famosas que se cortaban un mechón del pelo, de manifestaciones a punta de etiquetas. Yo me acuerdo que en su momento lo critiqué en alguno de los programas que hice, pero ¿qué tanto resuena eso en la población? ¿Qué tanto sientes tú que, porque además a medida que se fragmenta el Internet y las redes sociales, pues sabemos que no es lo mismo lo que se debate en países que además pueden tener un perfil autoritario frente a otros, y también pues el antecedente de las primaveras árabes de la década pasada, donde parecía que las redes sociales iban a impulsar un cambio y por ahí la cosa terminaba simplemente en unas tendencias que ya la gente olvidaba. ¿Qué tanto sientes que esa relación entre las redes sociales, lo que se dice afuera y lo que las mujeres y los movimientos están haciendo en el país, empiezan a generar algún tipo de fuerza para ese movimiento? Es bien interesante esto, lo que dices, Carlos, porque lo que mucha gente olvida es que la revolución, antes de las revoluciones árabes en Irán sucedió las protestas del 2009, donde ya los medios, las plataformas como Twitter, Facebook, en Instagram en ese momento no estaba, tuvieron una gran trascendencia dentro de la sociedad. Obviamente en ese momento valía esa crítica porque las plataformas muchas estuvieron cerradas, bloqueadas. Aquí hace mucho rato tenemos que acceder a Facebook o a Twitter con VPNs o con otro tipo de desbloqueadores. Eso en ese momento hacía que realmente lo que se viviera en las redes sociales y lo que se viviera en la calle, pues eran realidades muy aisladas. Esto ha ido cambiando absolutamente al día de hoy, a las protestas del 2022, por muchas razones, porque la sociedad iraní se volvió una sociedad que realmente vive en las plataformas de Internet. Básicamente creo que es el 85%, 90% de la población que tiene acceso a un teléfono inteligente. La mayoría sabe cómo comprar un VPN. El Instagram no estaba bloqueado hasta entonces. Entonces, la realidad que se vivía en la calle
las protestas sí se vivían en la calle y se vivían en el Internet y eran realidades que sucedían. ¿Qué pasaba? Que obviamente se magnificaban y eran magnificadas también desde estas plataformas de medios opositores iraníes que operan desde el extranjero. Irán tiene una oposición, una diáspora muy grande y tiene grandes medios que operan en persa desde el extranjero, muchos de ellos de mejor calidad. Por ejemplo, la BBC tiene un servicio en persa que es muy importante dentro del país, pero hay otras plataformas de televisión, por ejemplo, Irán Internacional, que está apoyada, según se sabe, por dinero saudita, y hay otra plataforma que se llama Manoto, que está apoyada por dinero que apoya a la exmonarquía de Reza Pahlavi. Entonces, todos esos videos que eran tomados en pequeños lugares de Irán y mandados a las plataformas, pues eran difundidos por estas televisiones que también tienen bastante acceso. Entonces, obviamente, sí era una realidad que existía, pero vuelvo a decir que también se quería ver que era más grande de lo que era. ¿En qué sentido? En un régimen, cualquier acto de protesta, cualquier acto de desafío, se tiene que leer como algo bastante grande, porque obviamente hay grandes consecuencias por las que pagar. Entonces, eso ya tiene bastante significado. Lo que pasa es que no era que saliéramos a la calle y el país estuviera derrumbando, como se veía en las televisiones. Obviamente, no. La vida seguía normal y las protestas continuaban en lugares específicos, pero lo que sí es claro es que lo que sucedió el año pasado fue realmente el comienzo de algo o la confirmación de una ruptura que ya se venía dando desde hace muchísimos años de la sociedad con la República Islámica. La República Islámica está en un momento crítico. ¿Cuánto más va a durar así? Pues esa es la gran pregunta del millón que ni ellos ni la sociedad lo sabe, pero sí hay una gran ruptura. Para darle un contexto breve a la gente, un VPN es una red privada virtual. Lo que eso hace es que permite establecer una conexión protegida entre el computador de uno y la página a la que va a llegar cuando, que esto es muy común en estados autoritarios o incluso acá en Colombia puede pasar con sitios de apuestas, por ejemplo, se bloquea. Entonces lo que nos explicaba Catalina es que mucha gente utiliza el VPN para poder entrar a servicios como Twitter. Entonces decías, Instagram está bloqueado en este momento. Instagram lo bloquearon, por ejemplo, y WhatsApp también. Hay muchas llamadas de WhatsApp o mensajes de WhatsApp que ya no se pueden si no hay el VPN. Ya habían bloqueado Telegram. Entonces, obviamente ellos han tratado de limitar esto, pero pues obviamente a la restricción, la trampa y la población sabe cómo hacerlo. Y eso Especialmente conecta. los jóvenes, obviamente. Claro, claro, los jóvenes lo pueden hacer con mayor facilidad, pues que finalmente es en cuya cabeza está todo este proceso del que hablas, ¿no? De hasta dónde va a durar el régimen islámico y el cambio que parece inevitable. Esperemos que no sea tampoco una cosa violenta como al final terminan siendo en muchas partes. Pero pienso que esto conecta, Catalina, con tu trabajo, que es de lo que quiero que hablemos ahora en esta parte alrededor de la situación política que ha estado ocurriendo. Lo primero es mucha gente se preguntará qué tan seguro es para ti hacer un trabajo, digamos, más riesgoso o de una cobertura periodística no propagandística desde Irán. Cuando sales, empecemos por el país en el que vives y después nos vamos a otros lugares, pero en el día a día o en lo que estuviste haciendo el año pasado en las calles, hablando de de las protestas, también decías que cuando tú estás sin el velo, pero no estás en una actitud política en la calle, lo puedes tener. Háblanos de esa, digamos, intersección entre tu vida cotidiana en la ciudad, en la capital, en las calles y el trabajo cuando tienes además que estar cubriendo cosas afuera. Quiero contextualizar esto, Carlos, en el que en estos años, por cuestiones de cubrir Oriente Medio, me ha tocado cubrir conflictos y guerra como tal. Y la situación en Irán, obviamente, la situación en Irán no es un país en guerra no dentro del país. Irán es un país en guerra por fuera de Irán en algunos aspectos, pero eso ya es más difícil de explicar en Siria, en su presencia en Líbano, en Irak, pero dentro del país no, es un país totalmente en teoría seguro,
tranquilo, muy calmado, pero tal vez yo sí considero que este tal vez es el país donde más difícil de cubrir, pero más inseguro para el oficio de periodismo, más incluso que cualquier frente de batalla, en el sentido de que somos muy pocos los periodistas extranjeros que estamos radicados aquí. Irán es uno de los países con menor libertad de expresión y con mayor riesgo para los periodistas. Y la vida aquí donde yo estoy transcurre normal, yo hago mi trabajo en la medida que pueda, porque nosotros necesitamos un permiso para trabajar. Y no solamente eso, necesitamos, si hacemos televisión, necesitamos un permiso para trabajar en la calle, necesitamos un permiso para movernos por el país y siempre estamos obviamente vigilados. Esa vigilancia no se siente, no es que yo la vea todos los días ni tenga un señor parado en la puerta de mi casa, pero sabes que saben todo de ti porque cuando a colegas los detienen, cuando otros son capturados, cuando salen de la cárcel, pues te das cuenta de que saben absolutamente todo nuestro. Los teléfonos están absolutamente intervenidos, tienen todas las comunicaciones de WhatsApp, ¿saben? Básicamente, entonces en ese sentido es aprender a vivir con esa presencia, pero sabiendo que en cualquier momento tú no sabes cuándo va a cambiar tu destino y tu vida. Pero es una cosa con la que hay que aprender. A mí al principio, en los primeros años, eso me dio muy duro porque yo decía que vivir en un régimen dictatorial, un régimen autócrata, que es lo que hoy leía el 72% de la población en el mundo vive en regímenes así, es vivir como con el corazón y con el alma dentro de una jaula. No es que te estén persiguiendo todo el tiempo, pero la que se está controlando y persiguiendo eres tú, sabiendo básicamente qué es lo que va a pasar. Entonces, obviamente, Irán es un país apasionante, políticamente apasionante y con un país a nivel cultural, social, geográfico, muy interesante. Es imposible no mirar a Oriente Medio y no intentar y que Irán no lo atraviese, y en ese sentido me considero una mujer muy afortunada porque mucha gente conoce Oriente Medio pero no conoce a Irán, pero sí es un país muy complicado. O sea, yo puedo trabajar, puedo salir a la calle, puedo hacer entrevistas, pero siempre está ese riesgo ahí latente detrás. Pero es un riesgo que hay que asumir. Y en el caso, pues el hecho de ser mujer hace que sea más difícil, digamos, colegas tuyos, hombres que estén también para un medio internacional o en general todos están un poco sometidos al mismo escrutinio, a la misma vigilancia. Sí, no, aquí no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Obviamente al trato con ellos, pues con alguien de la inteligencia o con el régimen, cuando son hombres, entre hombres, pues tienen ustedes una camaradería, otra manera, otro lenguaje corporal diferente, pero nosotras también. Pero yo nunca he pensado que que mis dificultades en Irán sean por ser mujer. O sea, que hay muchas mujeres cubriendo, muchas mujeres periodistas, muchas mujeres haciendo cosas muy interesantes. Así que no siento que mis trabas y que el riesgo que corra sea por ser mujer. No, en ese momento no lo veo así. ¿Tienes en mente una anécdota de pronto reciente durante las protestas, bueno, del año pasado nuestro, pero me explicabas que está terminando el año 1402, o va a empezar el año 1402, decías. Ya empezamos. Ya empezamos, feliz año nuevo entonces en el calendario de Irán. ¿Tienes una anécdota como de esa cotidianidad donde hayas enfrentado de pronto el riesgo de vigilancia o que te hayan dicho o en el día a día de los periodistas, cómo se concreta eso cuando hablas de la vigilancia que no la ves, pero que en un momento se sabe que está ahí, de pronto cuando arrestan a un colega, algo de eso que nos permita verlo un poco mejor? A ver, de estas protestas, a ver, eh, de esta la veo, a mí en lo personal no me tocó, pero obviamente hay más de 30 periodistas y colegas que están en la cárcel, especialmente todos iraníes, después de estas protestas. Pero, por ejemplo, eh, hace
el año pasado, pero a mitad de año me llamaron, me pidieron que fuera a, nosotros dependemos de una oficina de prensa extranjera, pero obviamente cada una de esas oficinas, como todos estos sistemas, tienen pues obviamente gente que trabaja para los diferentes servicios de inteligencia. Obviamente es un país que también, como decía, está en guerra, se sienten amenazados y obviamente todos nosotros estamos vigilados y obviamente los periodistas para ellos pues podemos llegar a ser espías. Eso para de su mentalidad y en cualquier mentalidad de estos regímenes es así. Pero me llamaron y me hicieron una pregunta básicamente querían saber por qué yo había hecho un reportaje 2 años atrás sobre el Me Too en Irán y querían saber por qué yo había contactado a una activista iraní que vivía en Alemania. Y yo obviamente la había contactado porque ella era parte de las personas que estaban hablando y que ayudaba, o sea, era como las niñas aquí le escribían, le contaban su historia y ella les ayudaba a publicarlo en las redes. Ellos la acusaban a ella de ser pagada por los servicios de inteligencia norteamericanos y otros países enemigos de Irán, y entonces ellos me estaban vinculando a mí y varias personas con las que yo hablé para este caso terminaron con problemas legales. Muchas de ellas pues tienen juicios pendientes o tienen problemas con la justicia simplemente por eso. Y ellos todavía están mirando este caso y yo sé que yo estoy en todos esos files, en todos esos documentos y en todos esos expedientes de ellas está mi nombre por haber hablado conmigo y me estaban señalando de hacer parte de un entramado extranjero para querer promover el Me Too aquí. Yo trataba de explicarle simplemente que como mi labor como periodista era contar cuando habían esos fenómenos y esos movimientos sociales de tu país, que en ningún momento yo ni los estaba impulsando, ni los estaba, ni era líder, ni en absoluto, pero eh, cuando el problema que tienen ellos es que siempre que quieren armar un expediente, quieren armar un caso contra alguien, es muy fácil armarlo Claro. a punta de relacionar cosas que no concuerdan la una con la otra o de armar mentiras. Y entonces ese es el gran peligro, el peligro que hay. Pero bueno, esto es uno de los tantos casos Claro. que han habido, obviamente. 30, cerca de 30 periodistas iraníes en la cárcel, eso es una cifra gigante y siento como que, claro, estás con la espada de Damocles siempre, en qué momento algo ya les va a molestar de verdad y te van a decir, o sea, lo podrían hacer en este momento de acuerdo a tu situación migratoria o tu estatus en el país, como te tienes que ir de Irán, eso es algo que está dentro de las posibilidades. Hay varios modelos. El primer modelo que puede existir es decirte, oye, tu visa, ellos realmente no te la quitan, es decir, tu visa no se renueva más y ya está. Entonces, obviamente eso es un mensaje para decir, hasta aquí llegó, pero, y ese sería pues el ideal, pero tenemos casos de compañeros que les han quitado el pasaporte por un año mientras resuelven legalmente qué van a hacer y han estado en peligro de terminar en la cárcel. Otros han terminado en la cárcel o bajo presión, como en prisión domiciliaria. Cada cual es un caso diferente. Entonces, el gran temor es ese. Qué puede llegar a pasar? Especialmente cuando somos tan pocos. Obviamente los ojos están, pues es muy fácil vigilar a los pocos que estamos operativos. Y ese es pues el gran temor. Catalina, hablemos de otro de los viajes que hiciste recientemente. Estuviste en Ucrania. Aquí pues el gobierno colombiano, el presidente Petro se cuida mucho y lo presionan mucho como esta solidaridad de la izquierda más anacrónica, diría yo, latinoamericana, como entre las dicotomías Rusia, Estados Unidos, Cortina de Hierro, OTAN, bueno, en fin. Pero pues también hay en general una solidaridad enorme frente a la invasión y también como una especie de afán en Internet, en redes sociales, de cancelar todo lo que esté asociado a Rusia. Por ejemplo, a mí esto me parece delirante. Yo juego ajedrez en una plataforma en línea y los jugadores rusos no les dejan poner la bandera, o sea, cosas que empiezan a volverse ya una cosa que pierde toda dimensión. ¿Cómo lo viste tú en la visita que hiciste? ¿Lo reportaste para los medios? Muchas cosas en redes sociales. Y pues ya a más de un año de la invasión,
¿Qué percepción te dio y qué podrías decirle a un público como el de nosotros que está tan lejos de esa realidad? Carlos, ha sido muy interesante porque no ha sido una, sino seis, siete viajes a Ucrania desde que empezó la invasión. Y realmente lo he estado cubriendo para France 24, que le ha apostado muchísimo al cubrimiento de Ucrania, y entonces he estado en permanentes misiones. Básicamente ahora estoy pasando más tiempo en Ucrania que en el mismo Irán. Y es muy interesante porque realmente, a diferencia de otras guerras que he cubierto, o sea, o Siria o Irak o en Afganistán, realmente uno sí entiende la dimensión que tiene la guerra a Ucrania y cómo está cambiando el mundo y cómo el mundo nunca va a ser el mismo después de esta guerra. Eh, yo creo que se ha cometido un gran error en la izquierda, en las izquierdas en ese liberalismo en algunos países, de querer de poner, entonces si es en contra de Estados Unidos, entonces apoyamos a Rusia. Hay que tener un poquito de cultura y de entender bien la historia de lo que ha hecho Rusia en las últimas décadas, no solamente en Ucrania, sino en Chechenia, en Siria, en Georgia, para entender cómo funcionan realmente las invasiones y la manera como opera Rusia en esos países, independiente de que a usted le guste Zelensky o no le guste Zelensky, o le guste Ucrania o no le guste Ucrania. En Ucrania hay una realidad y es, hay un país invasor cometiendo unas atrocidades que yo no sé, o sea, obviamente nuestro trabajo es ahí y contarlas, pero las hemos ido contando los periodistas y es una realidad que nadie se está inventando, nadie se la está inventando. Así que realmente es imposible no ser indiferente a lo que está pasando en ese país y cómo nos va a cambiar y cómo va a cambiar la geopolítica y las relaciones internacionales y el mundo después de esto. Pero también yo también soy un poco como usted. Yo pienso que hay veces tampoco nos tenemos que ir al otro lado. O sea, yo creo, los ucranianos son muy, y yo los entiendo, están llenos de dolor, están llenos de tristeza, porque obviamente tenían una vida normal como la que usted puede estar teniendo sentado en su casa, o yo aquí sentada en la mía. Tenían una guerra que venía desde 2014, muy concentrada en esos pueblos del Donbass, unos frentes de batalla, unas líneas de defensa muy marcadas, gente que seguía muriendo, gente que seguía prestando servicio militar ahí, pero era una guerra ahí como la nuestra, o sea, una guerra que está allá, metida en el monte, metida allá, y a nosotros básicamente pues no nos tocaba. A diferencia de los colombianos, los ucranianos han mandado a su gente, universitarios, académicos, empresarios, a pelear esas guerras, entonces sí la han sentido más en la ciudad, no como nosotros, que básicamente quien ha peleado estas guerras ha sido la gente que más con menos oportunidades en la sociedad muchísimas veces, pero en ese sentido, volví a mi cuento, los ucranianos tienen muchísimo dolor y ellos argumentan, y quienes conocen a Rusia, es que muchos de los rusos han apoyado y nunca se han protestado y levantado por esta manera como ha actuado su gobierno durante ya no solamente en Ucrania, vuelvo y repito, en Chechenia, en Siria, en Georgia, y han ido acomodándose a esta situación. Puede que apoyen o no apoyen a Putin, pero realmente ese nacionalismo ruso no les ha permitido y no les ha llevado realmente a levantarse frente a esta manera como han actuado, y eso es lo que les duele mucho a los ucranianos, y de ahí que venga esa actitud tan fuerte a no la bandera de los rusos cuando juegan ajedrez, o ahora que no vayan, que no se pueden participar en los Juegos Olímpicos, pelear contra un ruso, cosas que a mí me parecen un poco exageradas, pero hay que ponerlas en el contexto del dolor y del trauma que tienen los ucranianos. Y no solamente los ucranianos, durante esta guerra también estuve en Georgia, y hay que entender allí cómo lo viven de cerca, como si fuera una guerra que también es de ellos. Has estado entonces casi 10 veces allá y esto me sirve para introducir como una
reflexión o un tema de cierre y es el del periodismo y en especial desde la figura de la corresponsal, del corresponsal, ¿no? En TikTok hay videos donde se burlan de estos videos clásicos del corresponsal en un carro, en una zona tensa, y entonces está narrando como diciendo, nos han dicho que por acá no podemos entrar porque afuera está el grupo tal, que es como esta mirada del extranjero, muy de parodia de la BBC. Entonces, pues por un lado, ¿qué mirada tal vez autocrítica o descriptiva haces de este periodismo que nos trae la información de cosas que pasan afuera, pero que a la vez son intervenciones de cierta manera paracaidista o coyunturales? En el caso tuyo no lo dirías si ya has estado 6, 7 veces, pero sí muchas veces cuando alguien vaya, voy a mostrarte algo y salgo y acá fue lo que encontré, casi que como una especie de experimento de laboratorio. Pues yo creo que esas críticas son constructivas, son importantes hacérnoslas, porque obviamente yo es una cuestión que la pienso mucho, Carlos. Yo creo que la manera como contamos, especialmente en televisión y también en la prensa, como contamos las guerras actualmente no pueden ser contadas, o por lo menos la gente no las ve de la misma manera como las veían hace 20 años cuando no existía, pues obviamente estas redes sociales y este acceso que hay. Yo sigo siendo una convencida enormemente de la necesidad del corresponsal, porque en todas las guerras y en todos los conflictos hay propaganda de un lado y de otro y hay desinformación, porque obviamente esa es parte de la guerra, la información es parte de la guerra. Y yo creo que solamente a mí me pasa, o sea, yo soy una enorme lectora de lo que pasa en, Irak, en mi región y lo que pasa en Ucrania. Yo todos los días me levanto y hay varias páginas donde hacen un seguimiento de cómo va la guerra en Ucrania y yo me la leo, cómo va cada pueblo, porque es parte de mi trabajo, pero no es lo mismo leerlo que cuando voy y realmente estoy ahí y hablo con los soldados y converso con ellos. Yo me voy a las bombas de gasolina donde ellos vienen a tomarse el capuchino en los turnos y les pregunto. Esa es parte de nuestra labor. Nuestra labor es realmente confirmar o poner en duda lo que nos están contando. Si no hubiera periodistas ahí, pues estaríamos siempre con una sola versión y más aún estaríamos no solamente con la versión de los gobiernos y de quienes están luchando ahí, obviamente Ucrania y Rusia nos estarían contando cada uno pues su versión el de Wagner nos está contando su versión de Bakhmut y los ucranianos nos están contando su versión de Bakhmut, pero realmente hay muchas versiones de por medio de los soldados ucranianos que no, ahí no hay libertad de prensa. La gran diferencia que tenemos en Ucrania es que nosotros los periodistas extranjeros sí podemos llegar a los lugares cerca, puede que no a Bakhmut en este momento porque hay cada vez más restricciones, pero sí podemos tener los medios para poder entender que Ucrania está sufriendo en Bakhmut mucho más de lo que realmente quiere reconocer el gobierno, no porque tal vez, pues porque si lo reconoce desmotiva a la población y hay unas grandes consecuencias, pero para eso estamos los periodistas. Así que la manera como la estamos narrando, obviamente es muy difícil volver a encontrar cómo narrar una guerra porque el acceso a las batallas, a los lugares son muy restringidos y como todo en televisión, como todo en los procesos visuales, hay que tener unas narrativas. ¿Y cómo se van armando esas narrativas? Y yo creo que estamos en proceso, pero me parecen que esas burlas también, porque si usted ve a los bloggers o a las personas que lo cubren en las redes sociales y se filman a ellos, están haciendo prácticamente lo mismo, pero con una versión menos sofisticada y menos producida que lo que hace la BBC. Y lo que hay que poner en contexto de lo que hace la BBC es que cuando uno los ve trabajar en el terreno, es la calidad, la producción, la seguridad que llevan, el acceso que tienen, que como cuentan la historia, te guste o no te guste, que parezca actual, pero me parece que están llegando a lugares muy importantes para contarnos realidades que realmente, vuelvo y repito, si no estaríamos oyendo solamente una versión. Y yo soy una, así que vuelvo y repito, creo que el debate está listo, hagámoslo. ¿Cómo hay que narrar las guerras actuales? ¿Cómo hay que contarlas visualmente? Yo soy la primera que estoy tratando de hacer, de preguntarme cómo hacerlo, pero la importancia de los periodistas en el terreno es absolutamente necesaria.
pero para hacer ahí un seguimiento corto, me parece interesante lo que dices visualmente, porque claro, tú ves a los bloggers o a los que entonces el hecho de tener el celular así y de estar haciendo una selfie y un primer plano es como una manera falsa también de decir que es que estoy más cerca, que es más auténtico lo que yo estoy haciendo. Claro. Entonces, háblanos un poco como de esas decisiones, de esa puesta en escena visual, de cosas que tú dices, bueno, yo llego a terreno, voy a cubrir esto, además voy a contarlo visualmente, qué cosas hago o dejo de hacer. Es que cada historia te lo pide y las circunstancias te lo dan. Obviamente, yo fui y yo cubrí muchas veces, por ejemplo, las guerras contra ISIS en Siria, montada en un carro hablándole a la cámara porque no había otra opción, porque no te podías bajar del carro y es parte de la narrativa, de contar desde una ventanilla, porque muchas veces es la única manera que se puede contar, porque no se puede bajar. Pero ¿qué prefieres? ¿No contarlo o o bajarte? O cuando vas entrando a una ciudad, yo no me puedo bajar en todas las esquinas a hacer un plano y a contar lo que hay, porque me matan al carro, cae la bomba, el dron, no. Entonces, son recursos que hay que ir utilizando. En mi caso, cada periodista trabaja diferente. Cuando yo entro a una ciudad como Bakhmut o una ciudad que está bajo ataque, pues obviamente entras con la cámara encendida, vas grabando, muchas veces haces recursos, apoyos, yo a veces me grabo, eh, voy contando, me encuentro los personajes, voy construyendo la historia. Cuando llego al final del día, entiendo qué recursos tengo y con ellos construyo. Cada vez intento meterme menos en la historia, pero o hay dos modelos en France 24, uno donde yo estoy muy contando en la historia como si fuera casi como un blogger que me grabo, cuento y hago entrevistas porque eso me da agilidad cuando no tengo mucho acceso a imágenes, o trato de sacarme de la historia solamente con mi narración, pero eso solamente lo sabes cuando terminas una historia, cuando has salido del lugar. Hay historias que puedes planear mucho mejor porque no son en el frente de batalla, porque sabes que vas a tener acceso, pero parte de la base, Carlos, que cuando llegas a un frente, a una posición, tú nunca sabes con qué vas a tener. Es que ni siquiera te lo dicen. Entonces, todo periodista está jugando con los recursos que alcanza a tener un tiempo muy limitado para poder contar la historia. Y hablas de estar transitando zonas de riesgo donde hay drones, donde hay explosiones, donde hay una inminencia o una posibilidad de un ataque. ¿Qué relación tienes con el miedo? Pues la muerte también está ahí, ¿no? Pues cualquiera de nosotros puede vivir hoy, morir mañana, eso es claro, pero ¿qué te da eso? ¿Te da adrenalina? ¿Te genera un instinto de preservación mayor? ¿Hace parte, digamos, ya de lo que incorporaste en el oficio y lo piensas menos? Está ahí, o sea, es la latencia de que se está viviendo una situación límite, pero no se puede pensar en ella porque si no, o sea, hay que tener miedo porque es la única manera de no cometer una locura, pero siempre sin que ese miedo sin pensar en él todo el tiempo. Entonces, es medir los riesgos, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a entrar, con quién voy a entrar, qué han dicho, y concentrarse en lo que hacer y siempre tener todos los sentidos muy abiertos de entender en qué situación, en qué contexto se está, y siempre trabajar muy rápido y tratar de hacerlo lo mejor, tratar de escucharlo mejor, pero también salir, tampoco abusar mucho de eso, pero sí, hay que tener como, es un momento en el que uno está como muy vivo, o sea, como todos los sentidos están atentos, hay una tensión permanente, pero yo en ese momento, cada cual reacciona, encuentro una tranquilidad interna muy importante que es la que me permite trabajar durante en esos ¿Y procesos. haces algún ejercicio en esos momentos para mantenerte tranquila? O sea, ¿te conectas de alguna manera con eso? ¿Cómo vuelves otra vez a tu centro? No, 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 me concentro en lo que necesito, porque una cosa, yo nunca fui una persona de televisión, o sea, tú me conociste, yo era una persona, yo siempre he sido una periodista De prensa escrita. escrita, sí. Entonces, cuando me tocó hacer televisión, porque si no, uno no puede vivir,
como periodista freelance no puedes sobrevivir económicamente en este trabajo en Oriente Medio. Lo aprendí en su momento pues con RCN, que me dio la oportunidad y tuve que aprender por mí, pues por sola, cometiendo enormes errores, pero entonces ahora que hago televisión es muy interesante porque yo tengo que salir con la historia, entonces yo tengo que tener, ¿qué tengo? ¿Qué quiero? Más o menos una idea de lo que, entonces estoy tan concentrada en que cuando salga de allí tenga una historia que contar, bien contada, tengo personajes, tengo una narración, y eso no quede como un parche horroroso que no se entienda, pues voy tan metida en eso, obviamente sumado pues a metida en entender que el conductor, que no vaya muy rápido porque mucha gente muere Tú no sabes la cantidad de gente que muere en Ucrania por choques, las carreteras están llenas de carros accidentados porque la gente está tan cansada, los militares y tal, que siempre, entonces hay que estar pendiente de que el chofer no vaya muy rápido, de que que no haya un dron encima, de que no estén atacando la carretera por el lado, miles de cosas, entonces hay que estar tan atento que ni siquiera hay que pensar mucho en el miedo. Pues mi admiración y mi respeto por ese trabajo, Catalina. Me parece interesante de lo que dices, saco yo, pues que al final el proceso, ¿no? Lo que estás haciendo te da finalmente como el hilo conductor de dónde tienes que llegar. Cuando yo hacía televisión en vivo, que no se compara ni remotamente a lo que tú haces, para mí siempre era como, bueno, voy a nadar de esta orilla a la siguiente y tengo que llegar a la otra orilla, y la manera de hacerlo es, pues, dando brazadas, respirando, y si no, no voy a llegar. Pero pues la verdad debe ser de una adrenalina grande y a la vez también pues de muchísima tranquilidad. Catalina, antes de despedirte y dándote las gracias por el tiempo, quería pedirte, como le pido a todos los invitados e invitadas, una recomendación que le quieras dejar a la gente que nos ve, o de un libro, o de un plan, o de una idea, o de un paisaje, pues que te acompaña, o algo que te sirve a ti también para desconectarte un poco y para combinar tu vida profesional pues también con otras cosas. que, Por ejemplo, porque a un mí, plan que hagas el fin de semana cuando dices, bueno, se cerró el computador, se cerró la oficina, no más noticias. eh, pues yo más bien qué hago cuando me quiero desconectar, no, es muy duro desconectarse, como cuando uno es freelance, es muy duro desconectarse, pero lo que sí me desconecta es el mar, cuando me siento que estoy como muy con muchas historias tristes, porque es que esto no solamente es un trabajo del estrés, sino que es que cuando tú estás cubriendo estos países y esas historias, pues como en Colombia, estás lleno de sufrimiento de la gente que ves alrededor. El mar me sirve mucho, me meto al agua y nado por horas y horas, y eso me ayuda muchísimo psicológicamente. Bueno, pues me parece que para la gente ya en Semana Santa, algunos van a tener la posibilidad de ir al mar. Catalina, gracias por el tiempo, que tengas un buen fin de semana en Teherán. Muy chévere haber podido sacar este rato para conversar contigo. Ay, a usted, Carlos, muchas gracias por invitarme. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Bueno, gente, ustedes y yo nos volveremos a ver, seguiremos en contacto, ya saben, suscríbanse, compartan y comenten. Si quieren apoyar este proyecto, ingresen a patreon.com/charlas con Charlie. Nos seguimos viendo con otro invitado. Chao.